Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos las caracolas dispuestas este día, miércoles 23 de noviembre, a hacer nuestra función mensual para todos ustedes. Así que espero que les gusten todos los cuentos que vamos a contar. Les pido que cada una se presente. Yo soy la abuela Elena, Elena Espinosa, desde la Argentina. Yo soy Margarita Cuadropini desde Montevideo, Uruguay. Yo soy Liliana María Arroyave Muñoz de Medellín, Colombia. Muy bien, cuando quieran, pueden comenzar. Bueno, es un placer estar acá reunidas hoy de vuelta, como todos los meses. Y hoy nos toca contar leyendas de nuestro país. Y yo les voy a contar una leyenda del lugar donde yo nací, en el departamento de Rocha. Nuestro país se divide en departamentos, así como hay otras que se dividen en estados o provincias. Uruguay se divide en departamentos y yo nací en el departamento de Rocha. Y es en este departamento, en una parte de bañados entre las sierras, cerca del mar, donde nació esta leyenda. Y ocurrió hace muchísimos años porque no se explicaba y era esa franja enorme de palmeras que atravesaban el país. Rocha tiene una de las reservas más grandes de palmeras a nivel mundial. Y no había una explicación científica de cómo aparecieron esas palmeras en ese lugar. Entonces apareció esta leyenda que cuenta el origen de estas palmeras en mi Rocha querida. Y tanto es así, tan importantes son las palmeras, que nuestro escudo departamental, el escudo de Rocha, lleva como símbolo también unas palmeras. Y por eso hoy yo estoy acompañada con este fondo hermoso que tengo acá atrás de palmeras. Y es una foto de ese lugar que yo misma saqué. Y les voy a contar. Hace muchísimos, muchísimos años, antes de que llegaran los colonizadores, vivía a orillas de la Laguna Negra una tribu guaraní. Esa tribu vivía de la caza, de la pesca, y en ella había crecido un muchacho que lo llamaban Butiá Yatay. Ese chico era enamorado de la naturaleza. Él amaba las salidas del sol, las puestas de sol. Amaba el canto de los pájaros. Había crecido entre los pájaros y entre toda esa hermosa naturaleza. Y entonces solía juntar plumas que encontraba tiradas y se las ponía en su vincha. Y trataba siempre de cambiarlas para que esa vincha tuviera plumas fresquitas, recién recogidas de que las había perdido algún pajarito, y si eran de colores mejor. Imitaba el trino de los pájaros, los imitaba igualito. Muy tempranito le gustaba levantarse para poder ver el amanecer, y se iba muy cerquita del mar y miraba el amanecer, y él pensaba que el gran Tupac, el dios del sol, esa bola de fuego, podía ser que naciera en el este para luego recorrer el firmamento y morir en el ocaso. No, 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 decía él. Esta tierra donde nosotros vivimos es una tierra que debe de ser, no puede ser plana, llana, como un plato. No, no, mi tribu vive en una tierra que no es plana. Estamos en esta tierra y el gran Tupá está sentado en un trono y alrededor de él giramos. Y estas ideas que tenía de que la tierra era redonda y no era plana, se las decía a sus padres. Y sus padres se horrorizaban y decían: no digas eso, que el gran Tupac te va a dar un castigo. Pero ese indiecito que se llamaba Butiá Yatay
mantenía esa idea. Y un día estaba imitando, como siempre, el trinar de los pájaros. Tenía una vincha hermosa que se había construido con el plumaje de algunos pájaros que habían perdido, cuando vio aparecer en el horizonte el sol, el gran Tupá, y daba un brillo en el mar especial. Y él dijo, ¿qué es lo que viene ahí? Y observaba que algo extraño venía entre las olas y cada vez se acercaba más a la orilla. No era algo que él conociera, hasta que se paró y se fue bien cerquita de la orilla y ahí pudo observar que era un árbol. Sí, un árbol, pero era un árbol muy extraño que no existía en su tierra. Dijo él, ¿qué será este árbol? Y cuando ya estuvo en la orilla, cuando ya salió hacia la arena mojada, pudo observar que era un árbol muy hermoso. Era una palmera, igual que las que ustedes están viendo ahí atrás, pero él no sabía que se llamaba palmera. Y tenía un penacho enorme con unos frutos rojos pequeños, rojizos anaranjados como las puestas de sol. ¡Ay, Butiá Yatay! Tomó ese fruto, lo probó y era con un sabor agridulce exquisito. Ahí mismo arrancó ese penacho y lo fue arrastrando hasta la tribu y le dijo a sus padres, este árbol extraño, con estos frutos tan ricos, viene haciendo el recorrido del sol. Y yo me voy a ir a hacer ese camino, a comprobar lo que yo digo. Los padres no querían, por favor, hijo, no te vayas. Pero el hijo estaba decidido a cumplir aquellos sueños y afirmar sus ideas. Recogió todos esos frutos, le dejó parte de ellos a la tribu, buscó unos utensilios necesarios y partió aquel viaje. Y bueno, se despidió de todos y comenzó el camino hacia el oeste, hacia el norte, hacia donde se iba el sol. Claro que a medida que iba avanzando, iba comiendo esos frutos y tirando la semilla. Y todo el fruto que quedaron en la tribu también fueron comidos por su tribu y ahí tirado la semilla en ese lugar. La cosa es que al cabo de un tiempo largo, empezó a germinar en ese lugar donde estaba la tribu y saliendo como ese cinturón que atravesaba el país, esos brotes que eran las pequeñas palmeras. Y a medida que pasaba el tiempo, aquellas palmeras fueron creciendo. Los padres de Butiá Yatay lo extrañaban mucho. No podían creer que su hijo no estuviera, que no regresara. Pero sabían que él estaría cumpliendo su sueño. Y todos los días le pedían al gran Tupac que por favor le diera la oportunidad de saber cómo estaba su hijo. Y así fue como los padres, después de muchos soles, después de muchas lunas, se fueron a la orilla del mar y se sentaron en un amanecer a rezarle al gran Tupac para que les diera una señal de su hijo. Y así fue como empezaron a ver que flotaba sobre el agua desde el horizonte un árbol igual que aquellos que habían crecido en su tierra. Aquellos que a partir del día que se fue su hijo habían empezado a germinar. Era igualito y traía los mismos frutos. Y lo más increíble era que enredado entre sus ramas había una vincha con unas plumas de muchos colores, de colores vivos. Y ahí supieron que era una señal que su hijo les mandaba, de que él estaba bien y que se había comprobado lo que él decía. Él estaba en una tierra, había hecho el recorrido que hacía el sol. Y fue así como
Los padres contentos se fueron a la tribu y a partir de ese momento, ese grupo de palmeras, esa gran reserva que existe hoy en mi tierra, en mi rocha querida, tienen el nombre de Butiá Yatay, en honor a ese indio, a ese pequeño muchachito que mantuvo sus ideas y se hicieron realidad. Y hoy, los nativos de ese lugar preparan con los frutos de la palmera ricos dulces, mermeladas, mieles y también un licor especial, el licor de Butiá, que es muy conocido en ese lugar. Los invito a que algún día que vengan a mi tierra prueben esos deliciosos frutos de esa palmera, Butiá Yatay. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias, Margarita, hermoso, hermoso, hermosa leyenda. Te toca a Gracias. vos, Lili, cuando quieras. Bueno, esta es la leyenda de Don Pedro. Era un terremoto para los guambianos. Los guambianos era un grupo indígena de aquí, de Colombia, lo es todavía. Resulta de que Don Pedro llegó a estas tierras de los guambianos y ellos notaron que era raro. No pasó inadvertido. Él se la pasó de un lado para otro. Pero lo más raro de todo, que cuando llegó, empezó a subir el agua del río, a tal punto que subió hasta las montañas más altas. Y eso se inundó todo. Quedaron pequeños islotes de tierra. Lo más curioso es que apareció don Pedro en una balsa, remando. Y pasaba por los lados de los islotes a ver quién iba, quién estaba, y de pronto encontró una pareja de un hombre y una mujer y los montó. De pronto vio a unos animales y los montó, y luego hizo una señal. Estaba antes de que hiciera la señal, todo era frío, oscuro, y cuando hizo la señal, se volvió claro, lleno de sol. En ese instante empezaron a bajar las aguas. Todo volvió al nivel que estaba antes. Las personas que se salvaron volvieron a salir por todos lados. Y otra vez el pueblo guambiano volvió a ser igual. Y pasó el tiempo y a don Pedro se le veía cansado. Y un día fueron a su casa. Lo vieron rígido y frío. La muerte había llegado. Los guambianos inmediatamente hicieron una ceremonia, un ritual con él, porque le debían lo que hizo. Pero ellos notaron que él simuló que murió, pero le siguieron la corriente, lo enterraron. Él, en el ataúd, había hecho un hueco en la parte inferior. Y cuando todos se fueron, él los sacó y movía los pies y salía a la tierra. Y se movía los pies porque él tenía amarrada en sus pies una tira que iba a un árbol y le permitía mover los pies. Pero lo más curioso de todo es que cuando se movía los pies, temblaba la tierra y se reía él con todas las profundidades de la tierra y todo el pueblo guambiano sabía que don Pedro estaba pasando bueno. Bueno, y ahora como en ese cuento, esas historias de las tribus, nos vamos a ir a otra historia de otra tribu que esa era una familia. Era papá, mamá y dos hermanas, una niña de 15 años y una de 16. Eran muy bonitas y los papás se esmeraban por cuidarlas, porque eran tan bonitas que de pronto podía pasar algo. Les decían, mucho cuidado con la gente de afuera, mucho cuidado, no me le abra cuando yo me vaya a ir a nadie. Y llegó el día en que los dos tuvieron que salir. Le dijeron, mucho cuidado, si escuchan un ruido afuera, no, no. Si le dicen salgan, mm. Entonces ellas se quedaron ahí y le dijeron que sí a los papás y los papás se fueron. Esa casa era muy particular porque era en una casa en la costa.
en la zona atlántica de aquí de Colombia hace mucho calor y las casas en la parte de atrás hay un patio y colocan como una especie de cobija que se llama hamaca y la gente se puede acostar y dormirse ahí, se arrulla, se va de un lado para el otro y puede escuchar en el patio el sonido del viento, los sonidos de los pájaros. Y estaba atardeciendo y cuando ellos escucharon el atardecer los pájaros, el sonido del viento, cuando de pronto escucharon una flauta que venía de la parte de afuera de la casa. La más curiosa, que era la mayor, salió. La de la menor le decía, no salgas, mira que mi papá y mi mamá te dijeron que no salieras. Ella no le hizo caso. Fue, abrió la puerta, cuando al frente de la casa de ellas había un hombre grande, grande, fornido, como de un 80, y tenía un velo en todo el rostro. La boca le salía la flauta, pero no se veía nada del rostro. Y a ella le pareció tan curioso y tocaba muy bien la flauta. Y le dijo que si podían entrar a la casa. Y la hermana la llamó y le dijo, ven, ¿no te dije que mi mamá y mi papá te dijo que no entrara nadie en la casa? Ella le dijo, yo la voy a entrar. Y lo entró. Y la otra se fue a contarle a los papás que estaban en la plaza. Y lo entró y ella empezó a darle a una bebida ahí en la costa que se llama guarapo, que es una especie de agua dulce con limón, el limón es algo agrio y se echa y se combina con el dulce y es muy refrescante. Y se lo empezó a tomar y él como que se lo tomó y se lo tomó y él se durmió. En ese instante ella no se aguantó y empezó a quitarle el velo. Y en ese instante que le quitó el velo, vea, salió una luz de 7 colores y llegó donde ella y ella también se volvió en luz. Cuando llegaron el papá, la mamá y la hermana, vieron en su casa 7 luces y comprendieron que había nacido el arco iris. Qué lindo, Lili, hermoso. Ese se llama el nacimiento del arco iris de una tribu de aquí de Colombia. Precioso, Lili, hermoso. Muy bien, bueno, me toca a mí ahora. Entonces yo les voy a contar una historia de Entre Ríos, Misiones, por esa zona del litoral. Es la historia de Eriete. Eriete era una indiecita que vivía al lado del río junto con sus hermanas. Eran 7 hermanas y Eriete. Las hermanas todas tenían nombre de flor. La única que tenía este nombre tan particular era Eriete, que en guaraní quiere decir miel de abeja. Resulta que Eriete le gustaba mucho dormir. Las 7 hermanas siempre iban a buscar juncos porque ellas fabricaban cestas, pero Eriete nunca se quería levantar temprano. A ella le costaba mucho levantarse. Entonces, un día, una de las hermanas dijo, no, esto no puede ser. Te levantás y venís con nosotros a la selva a buscar juncos para armar la cesta. Y bueno, a Eriete no le quedó más remedio que levantarse y salir con sus hermanas. Iban las 7 hermanas adelante y Eriete detrás. Y las 7 hermanas adelante y Eriete se ponía a jugar con Panambí, la mariposa, después se puso a dar vueltas con Caí el mono, y cuando llegó a la laguna saludó a Cururú el sapo, y claro, las hermanas seguían caminando. Y Eriete, cuando se quiso dar cuenta, no vio más a ninguna de sus hermanas y se dio cuenta que se había perdido, que estaba sola en la selva. Claro, era de día todavía, entonces ella no se hizo problema, siguió corriendo a la mariposa, Panambí, siguió jugando a la ronda con el sapo, con Cururú el sapo, con Caí el mono, pero claro, empezó a hacerse de noche y ahí ella se dio cuenta que estaba perdida
Y como empezó a escuchar los rugidos de las fieras salvajes, le agarró un poco de miedo. Entonces siguió el río y llegó hasta la choza de la hechicera del pueblo. Y le pidió ayuda a la hechicera. Claro, lo que pasaba es que la hechicera le dijo que, bueno, que ella no podía ayudarla porque ella tenía poder sobre los animales de la selva durante el día y ahora era de noche. Entonces Eriete no sabía qué hacer y a la hechicera se le ocurrió darle a Eriete un ovillo de algodón. Entonces le dijo a Ariete, tú lo que tienes que hacer es ponerte a tejer. Mientras tejas, te vas a transformar en una arañita que teje su tela. Cuando dejes de tejer, vas a volver a hacer una indiecita de nuevo. Y bueno, Ariete agarró una aguja, agarró el hilo de algodón y se puso a tejer y tejía y tejía. Claro, lo que pasaba que Ariete no estaba acostumbrada a trabajar mucho. Entonces llegó un momento que se empezó a cansar. Y bueno, como se cansó, se quedó dormida. Y en ese momento pasó el jaguarete, el jaguar. Miró por la ventana y vio una indiecita que estaba durmiendo bajo el rayo de la luna. Claro, el jaguarete, que no había cazado ninguna presa, empezó a golpearle la puerta a la hechicera para que lo dejara entrar, porque él quería comerse a Ariete. Resulta que en ese momento, con los golpes que dio en la puerta el jaguarete, Ariete se despertó y se puso a tejer de nuevo. Y tejió y tejió y tejió y se volvió a convertir en una arañita. Y la hechicera le dijo, pero no, mirá de nuevo, por favor, vas a ver que no hay ninguna indiecita acá dentro de mi choza. Y bueno, el jaguarete se asomó a la ventana y lo único que vio fue una arañita tejiendo su tela a la luz de la luna. Y bueno, se fue a buscar alguna presa a ver si tenía suerte por ahí. Y así pasando las horas, llegó el sol y se hizo de día. Y entonces la hechicera llevó a Ariete hasta su choza, porque ya sabía el camino de su choza, donde vivía Ariete con sus hermanas. Y cuando llegó, la hechicera le regaló a Ariete el ovillo de algodón. Y claro, ella había tejido tanto, tanto, copiándose de las telas de araña de las arañas, que aprendió a hacer un tejido que en Misiones, en el Paraguay también, se llama ñandutí. Y entonces Eriete le enseñó a sus hermanas a tejer el ñandutí. Y entonces, entre la cesta y los tejidos de ñandutí que tejían como carpetas, pudieron salir adelante. Y así pasaron los días y vinieron días mejores y ellos fueron muy felices. Y Ariete aprendió la lección, que si ella con esfuerzo y trabajando a la par de sus hermanas, podían salir adelante de cualquier situación. Y esta es la historia del ñandutí, de acá de la República Argentina. Ay, qué Bueno, bonito. sí, bueno, Divina, espero que les haya Elena, gustado. bravo. Muy bien, qué bueno. Todavía tenemos tiempo para seguir charlando, ¿eh? Así que podemos seguir charlando todo lo que quieran. Todavía no me avisó que se terminaba, así que podemos seguir charlando un ratito más. Sí, Y dale. bueno, ¿Quieres contarles contar un algo poco más? de dónde es esta leyenda. Por ejemplo, la que conté yo es una leyenda de tradición oral que fue recopilada y se llama Butiá Yatay, y es así el nombre que tienen esas palmeras hasta el día de hoy. Claro. ¿Y las tuyas, Lili? Pues las mías son de grupos indígenas de aquí de Colombia, eh, donde se recopila ejemplo. Don Pedro es un terremoto para los guambianos, es de los guambianos que viven en la parte sur de Colombia, y el otro es de otro grupo indígena, que ese es el nacimiento del arco iris. También
recopilación como todas esas historias que ellos tienen. Claro. Lindo. Bueno, y la mía, como les dije, es la leyenda de Ñandutí, del litoral de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, que es donde hacen esos tejidos tan bonitos. Y la verdad me acaban de avisar que me estoy quedando sin tiempo, así que faltan 3 minutos, 3 segundos. 3 minutos. Sí, Ah, bueno, los despidamos. sí, nos vamos despidiendo hasta la próxima vez que podamos encontrarnos para hacer otro Zoom. ¿No es cierto, Margarita? Y las tres, las caracolas, estaremos pronto nuevamente con ustedes. Sí, ahí estaremos. Hasta Allí estaremos luego. juntas Chao. dando otros Chao. besitos para las tres. Hasta luego. Besito para las tres. Chao, chao, chao.